los críticos de Franco, yo nunca, pero los críticos, sobre todo culturales, creían que la propaganda de la dictadura, la mentira de creer que el régimen de Franco era una democracia orgánica, era orgánica, pero democracia no, esa siguió después de Franco, pero no es verdad que el vocabulario utilizado por la propaganda franquista degenerara el idioma español. No lo degeneró. Era una mentira. Pero la mentira no degenera la verdad. Es lo contrario de la verdad, pero no la modifica. En cambio, habló de la propaganda. La concepción de la propaganda antes de que comenzara la transición española, poco antes, muy poco, ya empezó a deformar el idioma mediante alteraciones del idioma. Por ejemplo, la primera persona que yo recuerdo que en lugar de decir digo que, decía, yo diría que la primera persona fue Enrique Tierno Galván. ¿Por qué decía yo diría que? De muerto de miedo que estaba. Diría que, pero no puedo. Y delante de mí, en las reuniones, bajo Franco, pero estoy hablando de mucho tiempo antes de, cuando don Enrique decía, yo diría, siempre lo interrumpía, ¿y qué te impide decirlo? Dilo. Bien. Lo que impedía entonces decir la verdad era el miedo al régimen de Franco. Cuando llega la transición, ya se produce otro tipo de alteración del idioma, mucho más pernicioso. Empieza, por ejemplo, con la ampulosidad del lenguaje que caracteriza los discursos de Suárez, el ministro de la Falange, joven, prometedor, ante el futuro de España, tiene que hablar de una manera distinta y empieza diciendo solemnemente, puedo prometer y prometo. Y la gente se queda asombrada, puedo prometer y prometo. ¡Qué retórica, qué maravilla, qué discurso! Ya empieza a deformar. ¿Quién? Él no. Era tan inculto que era incapaz de escribir él una línea que tuviera sentido. ¿Quién se lo escribe? Un periodista llamado Onega, que dice, literalmente, hasta hace pocos días lo ha repetido, lo dice siempre, la transición ha sido una operación perfecta, que solo ha producido un garbanzo negro, trevijano. Pero Suárez tenía que encontrar algo mucho más deformador para ocultar la naturaleza íntima, bastarda, de los intereses materiales, económicos, los pactos ocultos que crean la transición en perjuicio de la ruptura democrática que yo defendía. Y es que en los discursos preparados por este bastardo periodista, Onega, introduce por primera vez en la historia del idioma español, introduce la palabra desde, donde estaba llamando el con. Pues la preposición con la suprime y en lugar pone desde. Entonces, Suárez introduce la moda de hablar a los demás desde la simpatía, no con simpatía. Desde la sinceridad, no con sinceridad. Desde la responsabilidad, no con responsabilidad. Es decir, introduce un lenguaje platónico. ¿Qué significa esto? Pues que habla desde el cielo, desde el firmamento, desde el mundo donde están las ideas. Y desde ahí, que sería bueno, si fuera una perspectiva, sí, se puede decir, hablo desde una perspectiva, que la diga. Pero no, habla a lo inmediato
le dice que le habla desde lo inmediato, pero si está ahí. Bueno, esto ha producido un furor de contagio en el pueblo español, porque estaba deseando y de repente la retórica ridícula, anticuada de Franco y de los franquistas es sustituida por la ampulosidad desde el firmamento que habla un jefe de gobierno, en contraste con la campechanía del rey, que ese sí que no habla desde, ese habla con la cercanía de la corrupción propia, que da ejemplo a la corrupción y permiso de todos los demás. Libertad política. Citas para pensar. Si en la lucha el destino te derriba, si todo en tu camino es cuesta arriba, si tu sonrisa es ansia insatisfecha, si hay faena excesiva y mala cosecha, si a tu caudal se contraponen diques, date una tregua, pero no claudiques. Kipling. Votantes. ¿Les engañan o se engañan? La confusión que se vive en España trasciende a todas las capas sociales. Desde el más humilde de los españoles de a pie al más famoso de los intelectuales. Quienes presumen de pertenecer al segundo grupo han inventado tantos nombres para definir la forma política que a vista de un extranjero parecería que cambiamos 3 veces al día el régimen de poder. Con lo fácil que sería hacer unas pesquisas a fin de averiguar cuál es la naturaleza del Estado. Lo llaman Estado de las autonomías los que se fijan en la división territorial. Monarquía constitucional o parlamentaria los que se fijan en que hay un rey. Y otros, atendiendo a la falsa constitución, dicen que se trata de un Estado social y democrático de derecho. Como si un Estado tiránico no fuese igualmente un Estado de derecho. ¿O es que acaso no hay un ordenamiento jurídico en las dictaduras o monarquías absolutas? ¿Acaso no se utilizan de igual modo en estos las leyes para gobernar? ¿Y cómo podría no ser un Estado social si es la unidad política de la sociedad a la que gobierna? ¿Democrático? Imposible, sin representación política del elector ni separación de poderes. Hagamos, pues, esa sencilla pesquisa y vayamos a la ciencia y la jurisprudencia para reconocer su nombre real a lo que tenemos en España. Desde 1978 tenemos un estado de partidos. ¿Y eso qué es? Pues es una forma de gobierno que se inició en Alemania, en 1901. Y quienes desarrollaron la teoría política que lo fundamenta, pensaron que los partidos eran fuerzas de la vida social que articulaban la voluntad pública de los ciudadanos. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, los partidos se apoderaron del Estado mediante el sistema de votación por listas, llegando al extremo de apoderarse incluso de la capacidad constitutiva del Estado. Y en esta misma forma de gobierno, Hitler fue capaz de cambiar al partido único, con las consecuencias ya por todos conocidas. Terminada la Segunda Guerra Mundial, los partidos patrocinados por Estados Unidos suplantaron a las naciones en su papel de sujetos constituyentes, creando el Estado a su medida, es decir, a la medida de los partidos.
En un periodo como el de la Guerra Fría, esta forma de Estado era un arma política que prohibió al partido nazi y al comunista con la justificación de una situación de conflicto. A la muerte de Franco se aplicó en España este mismo régimen, convirtiendo a los partidos en órganos del Estado. Consenso entre todos, para asegurarse su supervivencia, y dejando a la nación al margen mediante el engaño. Se incluyó al Partido Comunista a cambio de su renuncia a su identidad republicana, el freno de todo movimiento ciudadano y su consentimiento para excluir del pacto a todo partido a su izquierda. Así se creó el oligopolio de partidos que tenemos desde entonces. Esta es, y no otra, la forma política existente en España. El estado de partidos, un atentado contra la libertad política y la democracia. Algo que no tiene ya ni siquiera sentido histórico que lo justifique. Algo anacrónico y que provoca la ausencia de debate ideológico verdadero, que corroe la moral a través del consenso y que tiene como marca de la casa la corrupción sistémica. Que se continúe con algo de tal barbarie es entendible desde el punto de vista de los gobernantes. Muy contentos están con esta forma en la que tienen toda la acción política en sus manos. Tan contentos como lo están la clase financiera y mediática que disfrutan del maná del beneficio. Cabría preguntarse, pues, ¿qué tienen en la cabeza los gobernados para refrendar con sus votos algo tan pernicioso para sus intereses? Atendiendo a lo ya explicado, solo caben dos respuestas para este fenómeno del votante del estado de partidos. O bien se vive engañado y confundido, lo cual se puede corregir con el uso de la voluntad y la inteligencia, o bien se engañan a sí mismos por su falta de honestidad a la hora de reconocer su error. De quien vota por interés económico no diremos nada, pues al menos tiene una justificación lógica para su acción: el oportunismo y el egoísmo. De los primeros, aquellos que son engañados, debemos preocuparnos, pues es nuestra obligación moral darles las herramientas de comprensión de las que carecen. De los segundos, los que se engañan, debemos ocuparnos, para que no contribuyan a la mentira. Mienten cuando repiten las falsas consignas ideológicas de los partidos estatales. Mienten cuando defienden a los partidos. Y mienten cuando afirman que hay que votar porque es un deber. Se mienten y mienten a sus familias para no admitir la verdad. Y la verdad es que el estado de partidos, lo que existe en España, perjudica siempre, en todo momento y situación, a los gobernados y beneficia a los gobernantes. España precisa romper con esta aberrante situación y conquistar la libertad política que permita a sus habitantes dotarse de sus leyes, decidir la forma de Estado y de gobierno que desea para sí y controlar a quienes de manera temporal sean elegidos para ocupar cargos en el Estado. España debe liberarse del estado de partidos si se desea un futuro próspero para la nación. Una revolución de las conciencias que barra la ignorancia y la mentira. Una sociedad que se respete a sí misma y que de manera pacífica y decidida se libere de la servidumbre a la que se ha sometido desde 1978.
porque todo lo que sea apartarse de esta diferencia, de esta concepción de la naturaleza estatal de los partidos, quien no tenga presente cada vez que piense un segundo en la política, no sabe absolutamente nada, ni de política, ni de qué país vive, ni dónde está, ni la logia, no sabe nada de nada. Los partidos que hay en España todos son estatales, pagados por todos los contribuyentes. Y por tanto la corrupción es inevitable, no es inevitable, que va, está producida conscientemente por la constitución de partidos estatales. Ahí está, la fuente de la corrupción es la Constitución.